vamos a empezar la grabación para que ustedes tengan también la grabación hecha. Muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy día tenemos, como reitero, un tema muy importante que viene a ser el daño. El daño como eje de la responsabilidad civil, como muy bien lo hemos referido. Y el daño es imprescindible dentro de la relación de causalidad y también igualmente dentro del factor de atribución y dentro de la transversabilidad que deviene de la antijuricidad. Por ello que nosotros tenemos que tratar el daño como uno de los elementos básicos. ¿Y qué es el daño? ¿Qué dice Lizardo Taboada acerca del daño? ¿No? El daño, ¿qué viene a ser? Pues el menoscabo, ¿no? Que se genera a otra persona, consecuencia del incumplimiento, ¿no? ¿De qué? Podría ser del deber jurídico de no causar daño a otro. ¿En qué casos? Como usted muy bien lo sabe, en una responsabilidad extracontractual. O la inejecución de una obligación o el incumplimiento de la obligación en una relación obligacional contractual. Entonces, bajo estos parámetros, esa carencia, esa falta de cumplimiento genera automáticamente un daño, tanto contractual como extracontractualmente, sea obligacional como extraobligacional, sea objetiva o sea subjetiva. Entonces, bajo estos parámetros hay que entender que la responsabilidad civil se centra en el derecho de daños. Por eso es que hay muchos juristas como Díaz Picasso, como Carrara, como Lorenzetti, ¿no? Como Izquierdo Tolsada, quienes afirman de que en efecto propiamente el derecho de daños es el eje y que ya no debiera llamarse inclusive responsabilidad civil, sino derecho de daños, nada más, ¿no? Pero nosotros tenemos el curso de responsabilidad civil, creo que casi la mayoría de las universidades lo tienen con ese nombre, algunas pocas, y al menos en Europa sí la tienen como derecho de daños, ¿no? Entonces, pero para nosotros el sistema de responsabilidad civil fundamentalmente gira en torno al resarcimiento, a la reparación del daño a la víctima, que tanto puede ser contractual o extracontractual. Eso lo dice textualmente Lizardo Taboada. Felizmente nosotros ya sabemos diferenciar la contractualidad con la extracontractualidad. Sabemos que el fundamento de la extracontractualidad es el deber jurídico de no causar daño a otro y sabemos que la indemnización es el traslado del costo del daño. Y la indemnización es la consecuencia del análisis de la responsabilidad civil propiamente, la consecuencia del análisis del derecho de daños, con la transversalidad de la antijuricidad, con el análisis del factor de atribución, sea por culpa, por dolo, sea por riesgo o por costo de precaución, sea subjetiva, sea objetiva, sea contractual, sea extracontractual. Cualquiera de las figuras que ustedes ya la saben diferenciar, dicho sea de paso, yo sé que ya la saben diferenciar, más aún entendiendo de que ustedes ya han leído este capítulo 3 y luego podemos hacer un pequeño análisis y tener presente sus vicisitudes, ¿no? Entonces, fíjense, este daño también igualmente señala Lizardo Taboada, Córdoba, que dice, en este libro utilizaremos indistintamente los dos términos, daño, o que podría también ser el daño jurídicamente indemnizable. Claro, el daño propiamente es el daño jurídicamente indemnizable, porque nosotros conocemos como dentro de la corriente italiana como el daño injusto, ¿no? Porque podría haber algún daño que no es jurídicamente indemnizable. Entonces, para eso tenemos dos lecturas, como dijimos, a partir de la antijuricidad, contenidos en los articulados 1314 y subsiguientes y el 1971, ¿no? Entonces, estos son los articulados que ya nosotros hemos manejado y que ya ustedes esperamos que ya hayan establecido las diferencias. Entonces, dentro del ámbito igualmente del daño, Lizardo Taboada precisa el artículo 1321. ¿Y por qué? Porque el 1321 te centra la responsabilidad civil contractual, es decir, la inejecución de una obligación, ¿no? Contractual. Y entonces, al inejecutar una obligación a través del 1321, automáticamente nosotros vamos a tener presente de que existe una relación obligacional conculcada. ¿Eso qué quiere decir? Que no se cumplió con la obligación y al no cumplirse con la obligación, pacta sunt servanda, por acuerdo de las partes, que es ley de las partes, esto va a generar una obligación consecuentemente. Y esta obligación es de indemnizar, ¿no? Porque es un daño jurídicamente indemnizable. El artículo 1321 es el eje del mismo, al igual que en la extracontractualidad.
por el deber genérico de no causar daño a otro, tendremos el artículo 1969 y el artículo 1970 como aquellos que van a centrar la figura del daño, tanto subjetiva como objetiva, extracontractualmente, en sujeción a lo que dice el artículo 1985. Y ahí también igualmente lo señala. ¿Qué dice el artículo 1985? La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad entre el hecho y el daño producido. Entonces, por lo tanto, aquí es el eje de la responsabilidad extracontractual. ¿Hay daño moral en una responsabilidad extracontractual? Por supuesto. Y eso lo señala el 1985. Incluso si ustedes revisan su Código Civil y ustedes se fijan en el artículo 1984, a ver si me siguen con ello, en el artículo 1984, ¿qué dice el 1984? A ver, el 1984 dice, el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. Eso lo dice. ¿Y dónde está el daño a la persona? En el 1985. Lógicamente que simplemente en un texto, en dos palabras, se dice, ¿no? Aquí señala que la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, esa que es antijudicial, incluyendo lucro cesante, daño a la persona, daño moral, ¿no? ¿Eso qué viene a ser? Propiamente el daño. Y la existencia de una relación de causalidad adecuada, esa que viene a ser el nexo causal entre el hecho y el daño producido. El monto, ya bueno, devenga intereses. Y esta tiene colación con el 1969 y 1970 que determinan el factor de atribución. O sea, tanto el 1969 como 1970 son los que determinan el factor de atribución. No lo olvidamos, ese término, ¿verdad? No olvidemos eso. Y entonces, mire, y entonces el daño moral en la responsabilidad contractual obligacional, ¿existe o no? Eso debe también clarificarse, por favor. Y entonces ustedes que lean. ¿Cuál es el eje de la responsabilidad contractual? En el 1321. Entonces, si yo me remito al 1321, el que sigue se llama daño moral, o sea, habla del daño moral. Entonces, ¿cuál es el articulado del daño moral? A ver, revisamos el código, si ustedes me siguen, el artículo 1322. ¿Qué dice el 1322? Indemnización por daño moral. El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento. O sea, también. O sea, no es a prima facie. O sea, no es de comienzo. Está en segundo plano, si es viable. ¿Por qué? ¿Quién lo va a condicionar si es o no viable? El nexo causal. ¿Por qué? Porque el nexo causal, ¿qué es? ¿Próximo o adecuado? ¿Inmediato? Entonces, es próximo e inmediato, ¿no? Y no es el adecuado. Y como tal, habrá que merituar si conviene y corresponde también hablar del resarcimiento. Y acá lo dice muy bien, susceptible de resarcimiento. Igualmente hemos dicho que hay una diferencia bastante importante e interesante entre la indemnización y el resarcimiento. La indemnización es el traslado del costo del daño, como lo dijimos muy bien, y que viene a ser el resarcimiento. Es la compensación a la víctima, ¿no? Justa y eficiente, que lo solicita bajo una ficción omnicomprensiva propia del daño moral en su cuantificación, ¿no? Porque es complicado cuantificar el daño. Y entonces la víctima podría tomar diferentes prerrogativas para poder decidir cuánto corresponde el daño. Eso se deja al criterio de la víctima y de su decisión, y hacer al magistrado con un criterio valorativo que establece qué artículo. A ver, ¿cuál es el artículo? ¿Me copia? Es el 1300, no les escucho, 1332. A ver, revisamos el 1332, perfecto. ¿Qué dice el 1332? El cierre resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa. Entonces, ese es el elemento importante que da una solución a la omnicomprensividad que genera el daño moral en su real dimensión. ¿Por qué? Porque esta es omnicomprensiva, es complicada en cuantificación y es difícil cuantificar. Es más, se necesita probar la responsabilidad extracontractual, no, porque hay inversión de la carga de prueba. Y además funciona un aforismo latino interesante, ¿no? Res
ipsa loquitur. ¿Qué es esa res ipsa loquitur? Viene a ser, las cosas hablan por sí solas. Es decir, el hecho de la descripción del daño moral, por su propia naturaleza, describe por sí sola el llanto, el dolor, la pretium doloris, que también es un aforismo latino, un aforismo del derecho romano, que dice que el daño moral es el pretium doloris, o sea, el dolor que siente el caballero, la señorita, frente al daño moral generado. Más adelante podemos ver en el debate, por ejemplo, este último caso, ¿no? Este joven Vice, ¿no? Andrés Vice, me parece, que bueno, hay una señorita menor de edad, adolescente, que pues se queja, ¿no? Y sufre un daño moral, o sea, una pretium doloris. Esa no es propiamente un daño a la persona, es un pretium doloris, es un dolor que siente a raíz del acoso sexual generado. Bueno, todos, y si ustedes vamos a ver ahí también, por ejemplo, a Magali, vamos a ver a Juliana Oxenford, pero se centra inmediatamente la fiscalía. ¿Para qué? Para identificar cuál es el delito, ¿no? Cuál es la sanción penal. Pero ninguno ha tratado cuál es el resarcimiento o la indemnización que corresponde. Eso sería interesante. Y eso es lo que nos falta a nosotros como abogados. Siempre pensamos, a ver, ¿cómo vamos a sancionar ese delito? Llamemos al fiscal. Pero ¿por qué no le preguntamos al fiscal, señor fiscal, ¿y cuánto usted va a solicitar como resarcimiento? ¿Ese potencial dañador tiene recursos económicos o es que hay que determinar si tiene o no? Como en algunas figuras en la cual en el derecho penal se dice, bueno, si es que es posible, al aplicarle el importe, la cuantificación del daño, no estamos generando enriquecimiento a favor de la víctima, ni tampoco empobrecimiento en grado extremo del potencial dañador. Nada tiene que discutirse eso. ¿Qué nos importa? No nos importa en absoluto. Lo que nos debe importar es que haya un traslado del costo del daño justo y eficiente, un resarcimiento dentro de la cuantificación omnicomprensiva, la más aproximada a la realidad, a la que pueda paliar, menguar, porque la tutela resarcitoria no funciona en el daño moral, funciona en el daño a la persona, funciona en sí, en la indemnización propiamente, pero no en el daño moral, porque solamente conseguimos que esa tutela resarcitoria sea menguada, sea paliada, o sea, al menos compensable. Y esa hay que ser que sea eficiente. Entonces, a ello yo no voy a primar que si tiene o no condiciones del potencial dañador. Esa es una lectura propia del derecho penal y también eso proviene del Código de 1936, que no tiene un asidero legal. Entonces, ahí viene una gran preocupación de los civilistas y es por ello que lamentablemente, y hasta hoy podremos afirmar de que en los procesos judiciales le van a decir al pobre justiciable, ¿no? De que después de haber lidiado más de 5 años en el proceso, finalmente se les pida una reparación civil minúscula, ¿no? Inaudita, se podría decir, de la cual pues realmente se indigna la persona. Pidió $500,000 como el Pegalón Calato y le dan 30,000 soles. Y ellos consideran que ese es el monto de un justiprecio por el daño moral, la cual no enriquece, dice, a la agraviada víctima, ni tampoco lo empobrece al potencial dañador. ¿Qué tenemos que preocuparnos si el potencial dañador puede empobrecerse con ello? ¿No? Es más, si el potencial dañador no tiene dinero, y entonces a él se le va a irrogar el mínimo de la cuantificación, no es justo, ¿no? O sea que en todo caso tiene que ser, como en este caso Andrés dice, sí podría como artista poder resarcir adecuadamente el daño moral. En cambio, si fuere otro, lamentablemente no se conseguiría tal, ¿no? Entonces, esa viene a ser una especulación interesante que también nos ofrece el daño. Entonces, fíjense, el daño tiene dos categorías, un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial. El daño patrimonial tenemos al daño emergente, que es propiamente el menoscabo generado, ¿no? Como daño patrimonial, que dice acá, la lesión a un interés jurídicamente protegido. Textualmente lo dice Lizardo Taboada, que está ya, como reitero, relacionada con el 1321 en el Código Civil de la resolución contractual obligacional y en el 1969, 1970 y 1985 dentro de la causalidad relacionada al ámbito extracontractual, ¿no? Adecuado
podría ser responsabilidad subjetiva u objetiva, según fuera el caso, bajo el criterio extracontractual, extraobligacional de haberle vulnerado el deber genérico ¿de qué? De no causar daño. Entonces, fíjese, esta es la trascendencia que nos muestra a nosotros este asunto, ¿no? El daño emergente. Y acá lo dice, ¿no? ¿Qué se entiende por daño emergente? Dice Lizardo Taboada. Lo vamos a leer textualmente para que ustedes ya van haciendo un repaso, porque quiero, por favor, que me sigan toda esta locución que yo voy haciendo, porque luego vamos a preguntar. Yo quisiera ya que comience a intervenir para estar poniéndoles algunos calificativos ya de pronto y podamos estar teniendo notas, ¿no? Porque yo necesito que sepa el curso. Este curso creo que yo me sentiría muy mal que haya algún alumno que sin saber qué dice este libro, por lo menos, de manera textual y prácticamente íntegra, si es que no conoce, no podría aprobar este curso de responsabilidad civil, porque lamentablemente me sentiría yo mal, con un cargo de conciencia de que no fui un profesor adecuado para usted. Entonces, lo mínimo que le pido a usted que usted aprenda los elementos de la responsabilidad civil de Lizardo Taboada íntegramente, a plenitud, y pueda usted discutir, pueda hablar, porque usted va a ser próximamente un magistrado, próximamente un fiscal, próximamente un asesor de un estudio jurídico, de una empresa, ¿no? De un ente público, ¿no? Tal vez de una empresa del Estado, ¿no? Entonces va a tener que dirigir la misma y va a tener que observar las responsabilidades tanto obligacionales como extraobligacionales que se van a generar y va a tener que opinar. Y para ello va a tener que conocer. Si no conoce de la responsabilidad civil sería muy lamentable, ¿no? Entonces, acá dice, el daño emergente se entiende por daño emergente la pérdida patrimonial efectiva sufrida. Lo que me genera como consecuencia del daño sufrido, ¿no? Puedo haber tenido una lesión en la pierna, un corte, y ese es el daño emergente, propiamente, la pérdida patrimonial. ¿Y qué es el lucro cesante? La renta o ganancia frustrada o dejada de percibir. El lucro cesante. O sea, lo que yo dejo de percibir, ¿no? Que como renta no la puedo recuperar laboralmente y tiene que ser indemnizable. Y para esto yo pregunto y después podríamos abrir el debate. ¿Hay alguna diferencia entre lucro cesante y básicamente el importe del dinero adeudado como consecuencia de no habérsele pagado a través de, por ejemplo, una suspensión perfecta, o sea, de la relación laboral? Acá esto es interesante. O sea, la renta frustrada es diferente a la ganancia frustrada. ¿Por qué? Porque la renta laboral exigible es diferente al lucro cesante, porque de lucro cesante deben ustedes recordar, jóvenes, que estamos girando en torno a ¿qué? A la indemnización. En cambio, la renta laboral que me corresponde, la mensualidad laboral, los honorarios que me corresponden, son diferentes al lucro cesante. Lucro cesante es de lo que yo dejo de percibir esa renta. Por lo tanto, si a mí me corresponde una renta laboral, digamos, mi recibo de honorarios laborales vencidos, o podría ser los meses laborales no pagados, eso no tiene nada que ver con lucro cesante. El lucro cesante es la indemnización de esos meses laborales no pagados. Pero entonces hay que pagar también los meses laborales y también la indemnización por lucro cesante, claro, porque son cosas independientes. Entonces, esto también es interesante tenerlo presente, ¿no? ¿Qué más decimos? Esto está referido a la responsabilidad civil obligacional en 1321, como muy bien lo dice Lizardo Taboada, y en la responsabilidad extracontractual en el artículo 1985, ¿no? Como muy bien ya lo hemos referido, relacionadas a todos los elementos propiamente de la responsabilidad civil extracontractual. No debe olvidarse, dice Lizardo Taboada, que el daño es el mismo en los dos campos, de responsabilidad civil, y que la única diferencia que se encuentra en un caso es el daño producto de la conducta que contraviene al deber jurídico genérico. Entonces, bueno, este también es un tema interesante. Lizardo Taboada, como muchos juristas, consideran la teoría unitaria de la responsabilidad civil. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Pregunto. A ver si mi delegada puede tomar nota, ¿no? O sea, para una pregunta, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué opinión tendrían ustedes al respecto, no? Entonces, ahí eso me interesa. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto?
la teoría unitaria de la responsabilidad civil. Al respecto, ya el Código Civil argentino, que es mucho más moderno que el nuestro, ya contiene una teoría unitaria de la responsabilidad civil. O sea, ahí no hay, como nosotros, responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual, sino una sola teoría, responsabilidad civil. Se ha cambiado el paradigma. Dentro de la responsabilidad civil hay categorías, como es la obligacional y la extraobligacional. O sea, siempre se mantiene. Una como consecuencia de la falta de cumplimiento de la obligación y otra como consecuencia de la vulneración del deber genérico no causar daño a otro. Pero son categorías de la responsabilidad civil en general. No son como nosotros tenemos en nuestro código, independientemente tratadas, ¿no? Legalmente y también bajo sus requisitos, tanto el daño producto de la responsabilidad contractual como el daño producto de la responsabilidad extracontractual. O sea, dos ámbitos, responsabilidad contractual y extracontractual. Incluso dentro de la contractual, una precontractual, la culpa incontraente. Fíjese, ¿ve? Nosotros, los nuevos códigos y los nuevos juristas, como repito, Lorenzetti, Izquierdo Tolzada, ya tienen otro criterio, ¿no? El criterio argentino, y el derecho comparado, igual que el criterio colombiano. La teoría unitaria de la responsabilidad civil. Ese es un tema para una tesis, ¿no? O sea, ustedes prefieren tener una teoría unitaria de la responsabilidad civil o mantener, como nosotros tenemos, ambas teorías, ¿no? Tanto contractual y extracontractual. Nosotros tenemos ese privilegio hasta hoy de poder demandar tanto contractualmente como extracontractualmente, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver la conveniencia que nos interesa, ¿no? Podría ser lucro cesante, daño emergente patrimonialmente, como también los extrapatrimoniales. ¿Qué es los extrapatrimoniales? El daño moral en el ámbito obligacional. ¿Qué dice al respecto? ¿Es posible? Primera pregunta. ¿Qué dicen ustedes? A ver, sí, sí es posible. ¿Cuál es el artículo? Como ya lo dijimos, 1322. Pero es posible a segunda intención, o sea, no es a prima facie, sino a segunda intención. O sea, podría ser indemnizado, dependiendo de la causalidad. Es próxima, adecuada o inmediata. Mientras tanto, en la responsabilidad extracontractual del deber genérico, funciona perfectamente el daño extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque el daño extrapatrimonial está referido en cuanto al daño moral a la pretium dolores, al dolor que siente la persona por el daño generado y a la magnitud del mismo, que esa puede ser omnicomprensiva y que puede ser cuantificable de manera complicada, pero que a través del 1332 el juez podrá establecer qué le corresponde.